¿Alguna vez has sentido que tu mente no se apaga, ni siquiera cuando intentas descansar? Que incluso en el silencio de la noche tu cabeza sigue girando, como si estuviera buscando algo, aunque no sepas exactamente qué. Hay un tipo de cansancio que no se ve, un agotamiento que se esconde detrás de pensamientos que nunca cesan. No es fatiga física, es un ruido interno constante, un diálogo que no se detiene. Y lo más inquietante es que muchas veces no pensamos para encontrar una solución, pensamos para no sentir, porque el silencio, ese espacio donde todo se aquieta, puede parecer amenazante para una mente que fue entrenada a sobrevivir, no a estar presente. James Doughty, neurocirujano y maestro de la compasión aplicada, explica que cuando sobrepensamos de forma constante, nuestro sistema nervioso entra en modo de alerta. La rumiación, ese ciclo de pensamientos repetitivos, obsesivos y sin salida, activa el sistema simpático. Lo que debía ser una herramienta temporal de defensa se convierte en un estado permanente de tensión. Es como vivir con el pedal del acelerador apretado todo el tiempo mientras el freno emocional está averiado. El resultado, una especie de cortocircuito interno que agota la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de tomar decisiones conscientes, de conectarse con la empatía, de regular las emociones. Es decir, cuanto más pensamos compulsivamente, menos somos capaces de pensar con claridad, menos somos capaces de sentirnos seguros dentro de nosotros mismos. Pero esto no es un fallo personal, no es que tu mente esté rota, es que ha sido entrenada para protegerte, no para calmarte. Por eso, Ram Dass solía decir: la mente es un instrumento hermoso si se usa correctamente, pero si se usa incorrectamente, se vuelve destructiva. Y quizás tú, como tantas otras personas sensibles y profundas, llevas años usando la mente como escudo, como trinchera, como fortaleza que te aleja del dolor, pero también de la vida. Porque pensar sin parar no es señal de inteligencia, es a menudo un síntoma de desconexión. Desconexión del cuerpo, desconexión del presente, desconexión de esa parte tuya que no necesita resolverlo todo, sino simplemente estar. Cuando vivimos atrapados en la mente, cuando todo lo analizamos, cuando todo lo pensamos, cuando no hay espacio entre un pensamiento y otro, entramos en lo que podríamos llamar un exilio vibracional. No estamos aquí, estamos allá. En el pasado, que no se cierra, en el futuro, que no llega, en los escenarios que fabricamos por miedo a lo que sentimos. Y cuanto más queremos controlar la mente, más ella nos domina, porque la mente no fue hecha para controlar la vida, fue hecha para acompañarla, para estar al servicio de la conciencia, no para suplantarla. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo calmar una mente que ha aprendido a estar siempre en guardia? ¿Cómo regresar a ese punto de quietud que alguna vez conocimos, aunque no sepamos cuándo fue la última vez que lo sentimos? La respuesta no está en luchar contra los pensamientos, ni en intentar vaciarlos. Está en cambiar la relación que tenemos con ellos, en reconocer que no somos lo que pensamos, que nuestros pensamientos no son amenazas, ni profecías, ni verdades absolutas. Son solo nubes que pasan. Algunos dirían que lo que necesitamos es una nueva forma de pensar, pero quizás lo que necesitamos es dejar de pensar tanto y empezar a sentir con más presencia. Existe una fórmula, sí, una fórmula concreta, no mágica, no instantánea, pero sí real. Una fórmula que nace del encuentro entre la neurociencia y la espiritualidad, entre el conocimiento del cuerpo y la sabiduría del alma. Una fórmula que no busca suprimir tu mente, sino devolverle su lugar natural, al servicio del momento presente. Porque cuando la mente deja de huir y se rinde a la presencia, entonces sí, entonces la calma llega, no como un premio, sino como una consecuencia. Este es el inicio de un camino que no te promete silencio absoluto, pero sí espacios de quietud. Un camino que no te exige fe ciega, pero sí apertura sincera. Un camino donde la mente no será tu enemiga, sino tu aliada. Acompáñame, porque lo que viene no es una lección, es un reencuentro, un ritual de regreso, a ti, a la hora,
al lugar donde tu mente puede por fin descansar. Error invisible. Pensar que pensar más es resolver más. Hay un tipo de ilusión muy común, casi imperceptible, que se esconde detrás de muchas mentes brillantes, sensibles, analíticas. Es la ilusión de que si piensas un poco más, vas a resolverlo. Que si lo das más vueltas, si contemplas todas las posibilidades, si anticipas todos los escenarios, entonces por fin tendrás paz. Por fin vas a poder respirar. Por fin vas a sentir que todo está bajo control. Pero lo que nadie te dijo es que pensar más no siempre es sinónimo de claridad. A veces, es solo una forma sofisticada de miedo. La mente humana fue diseñada para resolver problemas, pero también fue diseñada para descansar entre ellos, para hacer pausas, para reconectarse con la experiencia directa del presente. El problema comienza cuando dejamos de usar la mente como herramienta y comenzamos a usarla como refugio, como escondite emocional, como mecanismo de defensa ante lo que no podemos controlar con lógica. Y en ese intento desesperado de comprenderlo todo, de anticiparlo todo, de asegurarlo todo, terminamos más confundidos, más cansados, más perdidos. Pensar no es el enemigo. Lo que agota es la compulsión por pensar, la necesidad constante de analizarlo todo, la incapacidad de soltar una idea sin sentir culpa o inseguridad. Y esto no ocurre porque seas débil, o porque no sepas cómo detenerlo, o porque no medites lo suficiente, o porque no tienes control. Ocurre porque en algún momento de tu historia, tu mente entendió que pensar era una forma de protección, que pensar era sobrevivir, que pensar era anticipar el dolor. Y por eso tu mente no para, porque sigue intentando protegerte de algo que ya no está, de algo que quizá nunca estuvo. Imagina una rueda que gira sin cesar. Al principio parece útil, parece activa, parece productiva, pero al no detenerse nunca, empieza a desgastarse, y con el tiempo, ese movimiento deja de tener sentido. Solo es inercia. Así funciona el sobrepensamiento. Es un movimiento sin pausa que termina agotando no solo la mente, sino también el alma. Porque lo que en un inicio fue búsqueda, se convierte en evasión. Lo que fue deseo de entender se convierte en miedo a sentir. La neurociencia ha demostrado que cuanto más tiempo pasamos rumiando un problema sin avanzar hacia una solución real, más se activan los circuitos del estrés. La corteza prefrontal, el centro de la toma de decisiones conscientes, se debilita, mientras que las regiones asociadas con la amenaza y la ansiedad, como la amígdala, se hiperactivan. Es como si nuestro cerebro empezara a ver peligro en todas partes simplemente porque no sabe cómo salir del laberinto de sus propios pensamientos. Y cuanto más pensamos, más se agranda el laberinto. Pero aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo. Pensar no siempre es avanzar. A veces pensar es dar vueltas en círculos emocionales que no nos llevan a ningún lugar nuevo. Y si tu mente se repite, si vuelves siempre a los mismos temas, a las mismas preguntas, a los mismos miedos, no es porque estés fallando. Es porque en el fondo hay una parte de ti que no se siente segura. Una parte que aún no ha encontrado un suelo firme dentro de ti donde descansar. Ram Dass decía que la mente, cuando no está guiada por la presencia, puede convertirse en la mayor fuente de sufrimiento. Porque no es la mente lo que duele, es el apego a ella. Es la idea de que todo debe pasar por ahí, de que todo debe ser entendido, anticipado, procesado. Pero la vida real, no siempre necesita ser pensada. A veces solo necesita ser sentida, respirada, permitida. Por eso cuando alguien deja de sobrepensar por unos minutos, siente alivio. No porque todo se resolvió mágicamente, sino porque algo dentro se aquietó, porque el cuerpo dejó de luchar contra el pensamiento, porque el alma dejó de ser interrumpida por la mente, porque la respiración se volvió más profunda, más presente, porque hubo un instante en el que no se buscó la respuesta, sino el descanso. Pensar más no te hace más sabio. Sentir con más presencia, sí. Pensar más no te hace más fuerte. Soltar con conciencia, sí. Pensar más no te acerca a la paz. La calma viene cuando dejas de usar la mente como armadura y comienzas a usarla como aliada, como compañera de un viaje donde no necesitas resolverlo todo ahora, donde tal vez
lo más sabio que puedas hacer sea dejar de pensar solo por un momento y escuchar el silencio que hay debajo, ese silencio que no pide explicaciones, solo espacio, solo verdad, solo presencia. Cuidado con el pensamiento planificador, cuando la estrategia se vuelve evasión. Hay una forma de pensar que parece útil, incluso virtuosa. Se disfraza de previsión, de responsabilidad, de madurez. Es el pensamiento planificador. Ese impulso constante de anticiparse, de imaginar cada posible escenario, de tener todas las respuestas antes de que las preguntas aparezcan. Y en su justa medida, planificar puede ser una forma saludable de organizar la vida. Pero cuando se convierte en un hábito compulsivo, cuando no podemos detenernos hasta que cada detalle esté previsto, deja de ser una herramienta y se transforma en una trampa. Una trampa que nos hace creer que controlar el futuro es posible, que si pensamos lo suficiente, nada dolerá, que si anticipamos todo, no sufriremos más. Pero la vida no obedece a nuestros planes, y cuando el pensamiento planificador nace del miedo y no de la claridad, se convierte en una forma muy sutil de evasión. Evasión del presente, evasión del cuerpo, evasión de las emociones que aún no han sido digeridas, porque a veces planificar en exceso no es signo de organización, es una estrategia inconsciente para no sentir el vacío que aparece cuando simplemente estamos, para no enfrentar ese instante en el que nada está bajo control, en el que la mente no tiene un proyecto que la distraiga, en el que la verdad aparece sin filtros ni promesas. La neurociencia ha demostrado que vivir en un estado constante de anticipación activa las mismas áreas cerebrales que se activan ante una amenaza real. Es decir, el cerebro no distingue entre el peligro que está ocurriendo y el peligro que solo imaginamos. Cuando nos sumergimos en el pensamiento planificador sin pausa, el cuerpo entra en modo de alerta, la respiración se acorta, el corazón se acelera, los músculos se tensan y lentamente el sistema nervioso se fatiga, porque está respondiendo a una amenaza que no existe, pero que se repite una y otra vez en nuestra mente. Y entonces ocurre algo muy sutil. Confundimos preparación con control, y confundimos control con seguridad. Pero lo cierto es que por más que planifiques, por más que anticipes, nunca vas a poder evitar completamente el misterio de la vida. Nunca vas a poder cubrir todas las posibilidades, porque la vida no es un problema a resolver, es un presente a habitar. Y cuando el pensamiento planificador se vuelve excesivo, nos roba la posibilidad de sentirnos realmente vivos. Nos mantiene atrapados en el después, nos aleja del ahora. Muchos de nosotros crecimos creyendo que la previsión era señal de inteligencia, que quien planificaba bien sufría menos, que quien tenía todo bajo control era más fuerte, más estable, más digno. Pero nadie nos enseñó que vivir en un estado de planificación permanente puede ser una forma de agotamiento emocional, que no todo se puede controlar, que no todo se puede prever, que hay belleza en lo que no entendemos y que hay paz en lo que no se planea. James Doty ha dicho que la sobreestimulación cognitiva que proviene de planear sin descanso termina por desactivar nuestras capacidades más humanas, la intuición, la compasión, la empatía. Porque cuando vivimos solo desde la lógica, cuando todo lo reducimos a mapas mentales, desconectamos del lenguaje silencioso del corazón. Y es allí donde nacen las decisiones más sabias, no en el exceso de pensamiento, sino en la coherencia entre mente, cuerpo y alma. Tal vez lo que necesitas no es otro plan, no es otra estrategia. Tal vez lo que necesitas es permitirte no saber, no tener certeza, no tener todo previsto. Y desde ese no saber, respirar, sentir, escuchar. Porque en el espacio donde no hay agenda, donde no hay respuestas preescritas, es donde aparece la autenticidad. Es donde la vida pueda por fin sorprenderte. No se trata de dejar de planificar para siempre. Se trata de notar desde dónde lo haces. Si es desde la confianza o desde el miedo. Si es desde la presencia o desde la huida. Si es desde el deseo genuino de crear o desde el impulso inconsciente de no sentir. Porque a veces, planificar en exceso no es signo de organización.
Es una estrategia inconsciente para no sentir el vacío que aparece cuando simplemente estamos, para no enfrentar ese instante en el que nada está bajo control, en el que la mente no tiene un proyecto que la distraiga, en el que la verdad aparece sin filtros ni promesas. Y cuando puedes ver eso con compasión, cuando reconoces que tu necesidad de planear nació del amor por protegerte, entonces algo se suaviza. Entonces ya no necesitas vivir en el futuro para sentirte a salvo. Puedes regresar, puedes quedarte, puedes confiar aunque no entiendas cómo. Puedes habitar el ahora sin tener que resolverlo todo. Porque hay momentos que no necesitan planes, solo presencia, solo verdad, solo tú respirando sin huir. Lo que no te dijeron sobre la dopamina del pensamiento constante. Pensar puede ser adictivo, no en el sentido superficial o trivial que a veces se le da a esa palabra, sino en un nivel químico, neurológico, profundo. Existe una razón por la que a veces te resulta tan difícil dejar de pensar, incluso cuando sabes que pensar no te está ayudando, incluso cuando intuyes que estás atrapado en un ciclo repetitivo que no lleva a ninguna parte. Esa razón tiene un nombre: dopamina. Y entender su papel en el pensamiento constante puede ayudarte a mirar tu mente con más compasión y a liberarte sin pelear contra ella. La dopamina es un neurotransmisor conocido por su asociación con el placer, la motivación y la recompensa. Pero su función principal no es hacernos sentir bien, sino impulsarnos a buscar soluciones, a buscar respuestas, a buscar certezas. Cada vez que tu mente cree que está a punto de entender algo, cada vez que sientes que estás a solo un pensamiento de resolver lo que te inquieta, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. Y esa dosis te impulsa a seguir, a pensar un poco más, a revisar una vez más, a anticipar otro escenario, a no soltar todavía. Esto no es una falla del sistema, es una función de supervivencia. En contextos ancestrales, este mecanismo ayudaba a nuestros antepasados a resolver problemas vitales, encontrar comida, anticipar peligros, recordar rutas seguras. Pero en la vida moderna, donde muchas amenazas son emocionales y abstractas, como el miedo al fracaso, la incertidumbre del futuro, la necesidad de ser suficiente, este mismo mecanismo puede convertirse en una trampa que te mantiene buscando sin nunca encontrar, pensando sin nunca llegar, intentando sin nunca descansar. El pensamiento constante se vuelve adictivo porque la dopamina te hace sentir que estás haciendo algo, que estás avanzando, que estás en control. Aunque no sea cierto, aunque en realidad estés girando en círculos, aunque lo que estés alimentando no sea claridad, sino ansiedad. Y cuanto más piensas, más dopamina se libera. Pero también más se activa el eje del estrés, el sistema hipotálamo, hipófisis, adrenal. El cuerpo entra en estado de alerta, el corazón late más rápido, la respiración se vuelve superficial, la digestión se altera, el sueño se fragmenta, porque el cuerpo cree que hay una amenaza real, y en cierto modo la hay, no afuera, sino dentro, en forma de pensamiento sin pausa. Este proceso desgasta, agota y crea una contradicción dolorosa. Tu mente busca alivio pensando, pero pensar demasiado solo aumenta el malestar. Es como beber agua salada para calmar la sed. Y quizás por eso en algún punto del día sientes que no puedes más, que necesitas desconectarte, distraerte, anestesiarte, porque la sobrecarga mental se vuelve insoportable, porque ya no hay espacio para sentirte, para escucharte, para ser. Pero esta adicción a pensamiento no es culpa tuya, es una consecuencia de un sistema nervioso desregulado, de una infancia en la que quizás pensar fue más seguro que sentir, de una cultura que premia la mente y olvida el cuerpo, de una historia personal donde resolver fue más valorado que habitar. Comprender esto no es justificarlo, es comenzar a sanar, es dejar de pelear con tu mente y empezar a abrazarla, con ternura, con paciencia, con la claridad de que no necesitas seguir ese impulso automático cada vez que aparece un pensamiento más. Ram Dass decía que no es necesario arreglar la mente, solo dejar de identificarte con ella, porque cuando entiendes que no eres lo que piensas, que tus pensamientos no son hechos,
que no necesitas seguir cada impulso mental como si fuera una orden, entonces recuperas un poder que habías olvidado. El poder de elegir, de respirar antes de reaccionar, de observar sin enredarte, de soltar sin miedo. Y es en ese espacio donde la dopamina pierde su fuerza, no porque desaparezca, sino porque dejas de alimentarla con compulsión, porque comienzas a elegir momentos de silencio, momentos de pausa, momentos donde no hay nada que buscar, nada que resolver, nada que demostrar, solo estar, solo sentir, solo ser. Entonces, si alguna vez te preguntas por qué no puedes dejar de pensar, recuerda esto. Tu cerebro no está roto, solo está acostumbrado a un ciclo que puede ser desaprendido. Solo necesita una nueva dirección, una nueva intención, una práctica diaria de presencia no para eliminar pensamientos, sino para no vivir atrapados en ellos. Y cuando lo logras, aunque sea por segundos, algo cambia. El pensamiento deja de ser un tirano, la dopamina deja de ser un anzuelo, y tú, por fin, puedes empezar a escuchar lo que hay más allá del ruido, tu corazón, tu cuerpo, tu alma, esperando, en silencio, en calma, en ti. Técnica simple. La fórmula 3C para calmar la mente en minutos. A veces buscamos soluciones complejas para problemas que, en el fondo, solo necesitan presencia. No fórmulas mágicas, ni respuestas instantáneas, sino un retorno sencillo y profundo a lo que siempre ha estado ahí: el cuerpo, el corazón, el entorno. La mente puede enredarse durante horas, días, incluso años, pero el cuerpo siempre habita el ahora. Y es desde ahí que puede nacer la calma verdadera. No como una conquista, sino como un regreso. James Doty, combinando su experiencia como neurocirujano con una comprensión profunda de la compasión y la espiritualidad aplicada, ha propuesto lo que podríamos llamar una fórmula de 3 pasos. 3 ejes que funcionan como anclajes, como llaves que abren la puerta al momento presente. Esta fórmula se conoce como las 3C: cuerpo, coherencia, cambio de foco. 3 movimientos internos que, practicados con intención, tienen el poder de interrumpir el circuito del sobrepensamiento y devolvernos a un estado de presencia amable y segura. La primera C es cuerpo. En momentos de ansiedad mental, el cuerpo suele quedar relegado. La mente acelera, pero el cuerpo se desconecta. La respiración se vuelve superficial, casi imperceptible. Por eso, el primer paso es regresar al cuerpo a través de la respiración somática. No se trata de respirar bien o de controlar el aire. Se trata de exhalar. Lento, presente, consciente. La exhalación activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de las funciones de descanso y digestión. Es una señal biológica de que el peligro ha pasado, de que puedes soltar, de que puedes quedarte, de que no necesitas huir. La segunda C es coherencia. Este paso implica llevar la atención al corazón, literalmente, colocar una mano sobre el pecho y sentir el latido, no para medirlo, ni para controlarlo, sino para escucharlo, para reconocer que ahí hay un ritmo que no depende de tus pensamientos, un pulso que continúa, silencioso, incluso cuando tu mente grita. La coherencia cardíaca es un estado en el que el ritmo del corazón se sincroniza con la respiración, y esto tiene un efecto directo sobre el cerebro emocional. Estudios han demostrado que esta práctica puede reducir la ansiedad, mejorar la claridad mental y aumentar la sensación de bienestar. Pero más allá de los datos, lo que importa es el acto íntimo de regresar al corazón, de recordarte que hay una inteligencia más allá del análisis, un saber que no se piensa, se siente. La tercera C es cambio de foco. Cuando la mente está atrapada en pensamientos repetitivos, se encierra en sí misma. Se vuelve un eco interminable. Para romper ese ciclo, necesitamos redirigir la atención. Y una forma concreta de hacerlo es nombrando 3 cosas físicas del entorno. No para distraernos, sino para anclarnos. Observar una textura, escuchar un sonido, sentir una temperatura. Nombrar en voz baja, por ejemplo,
veo una planta, escucho un reloj, siento la madera bajo mis pies. Este pequeño gesto abre un espacio, interrumpe el flujo mental, crea una brecha donde puede entrar el presente. No se trata de una técnica milagrosa, no elimina el pensamiento, no borra el miedo, pero interrumpe la compulsión, detiene la urgencia, y eso ya es mucho, porque en esa pausa, aunque sea breve, algo cambia. La mente se reordena, el cuerpo se siente escuchado, el corazón encuentra ritmo, y tú vuelves a ti, no al tú que piensa, analiza y planifica, sino al tú que siente, que respira, que habita. Esta práctica puede parecer demasiado simple para una mente que está acostumbrada al análisis profundo, pero a veces lo más simple es lo más profundo, porque lo que calma no es la complejidad, sino la conexión. Y esta fórmula, estas 3 C, no son otra cosa que una invitación a reconectar, con lo que eres, con lo que sientes, con lo que está aquí, ahora, disponible. Quizás durante años buscaste respuestas en lo complicado, en lo lejano, en lo externo, y eso no está mal, todos lo hemos hecho. Pero tal vez hoy puedas permitirte probar algo diferente, no porque necesites arreglarte, sino porque mereces descansar. No porque estés roto, sino porque tu mente está cansada, y lo único que necesita es un lugar seguro para descansar. Ese lugar no está lejos, está en ti, en tu respiración, en tu latido, en tu mirada presente. Ese lugar siempre ha estado ahí. Solo necesitabas una llave. Y a veces solo hacen falta 3. Cuerpo, coherencia, cambio de foco. Y la puerta se abre, silenciosa, suave, profunda, como el inicio de un nuevo ritmo interior, como un reencuentro con lo que siempre fuiste y con lo que ahora, por fin, puedes volver a ser. El patrón olvidado. Sobrepensar es muchas veces una forma inconsciente de castigo interno. Hay pensamientos que no buscan respuestas, pensamientos que no conducen a ningún lugar, pensamientos que, más que esclarecer, oscurecen, no porque sean falsos, sino porque no fueron creados para comprender, sino para castigar. En la superficie parecen análisis, preocupaciones, dudas legítimas, pero en el fondo son latigazos invisibles, formas muy sutiles de reproche, ciclos mentales que repiten una y otra vez la misma sensación de insuficiencia, de fallo, de no ser suficiente. James Doty ha señalado cómo el trauma no resuelto puede disfrazarse de hiperactividad cognitiva, lo que a veces interpretamos como inteligencia analítica o perfeccionismo funcional, puede ser, en realidad, un mecanismo de defensa profundamente arraigado. Una mente que no se detiene no siempre es una mente curiosa. Puede ser una mente que aprendió a no parar, porque detenerse significaba sentir. Y sentir, en algún momento de la historia personal, fue demasiado. El trauma no siempre se manifiesta como memoria clara o evento definido. Muchas veces se manifiesta como tensión crónica, como autocrítica constante, como incapacidad para relajarse sin culpa. Y en ese contexto, pensar sin cesar se convierte en una forma de mantener el control, de evitar el cuerpo, de evitar las emociones no resueltas, de mantenernos lejos de ese dolor antiguo que aún no supimos cómo sostener. El sobrepensamiento como castigo no siempre se reconoce fácilmente, porque se disfraza de lógica, de responsabilidad, de necesidad de claridad. Pero si miramos con atención, veremos que muchas veces esos pensamientos giran en torno a temas que nos hacen sentir inadecuados, decisiones mal tomadas, errores del pasado, cosas no dichas, oportunidades perdidas, defectos que intentamos corregir mentalmente, como si pensar más pudiera redimirnos, como si repasar los fallos una y otra vez pudiera hacernos dignos. Este patrón suele nacer en la infancia, en entornos donde el amor estaba condicionado al rendimiento, donde el afecto dependía del comportamiento, donde el error no era un espacio de aprendizaje, sino de humillación o castigo.
En esos contextos, el niño aprende que ser perfecto es la única forma de ser aceptado. Y como la perfección no existe, la mente entra en un bucle de autoexigencia sin fin. Un intento perpetuo de corregir lo que ya pasó, de anticipar cada posible equivocación, de evitar toda forma de rechazo. Y todo esto ocurre en silencio, dentro de una mente que nunca descansa. El castigo interno no siempre duele de forma evidente. A veces se siente como ansiedad, otras veces como agotamiento, a veces como insatisfacción crónica, o como una voz interna que nunca se calla, que siempre exige, que nunca está conforme. Y esa voz no es tu enemiga, es la parte de ti que fue herida, que aprendió a exigirse para sobrevivir, que creyó que si pensaba lo suficiente, si analizaba todo al detalle, evitaría volver a ser lastimada. Pero llega un momento en que esa estrategia ya no sirve, en que ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir. Y para vivir hay que mirar ese patrón con ternura, reconocerlo sin juicio, comprender que tu mente no está intentando destruirte, está intentando protegerte, aunque lo haga de una forma que ya no necesitas, aunque lo haga a costa de tu paz. Ram Dass hablaba de la compasión como el principio de toda transformación real. Y cuando aplicamos esa compasión a nuestros propios pensamientos, algo se ablanda, porque ya no nos peleamos con la mente, ya no la juzgamos por su ruido, solo la observamos, y al observar, comprendemos que pensar no es malo, que incluso esos pensamientos dolorosos tienen una intención: cuidar, prevenir, evitar que algo vuelva a doler. Pero ya no estamos ahí, ya no somos ese niño, ya no vivimos bajo esa amenaza. Hoy podemos hacer algo diferente, podemos respirar en medio del ruido, podemos poner una mano en el corazón y decirnos: estoy aquí, y eso basta. Podemos reconocer que no somos nuestros pensamientos, que el castigo no es necesario, que el error no nos quita dignidad, que ya no tenemos que pensar para merecer amor, que la calma no se gana con perfección, sino con presencia. Y cuando ese reconocimiento se hace cuerpo, cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y empezamos a acompañarlo, entonces algo se disuelve, el castigo pierde fuerza, la mente encuentra reposo, el alma deja de defenderse y empieza a habitarse, porque en el fondo, sobrepensar era solo una forma de pedir ayuda, una súplica silente de descanso, una necesidad no dicha de sentirnos seguros por dentro. Hoy, quizá por primera vez, puedes responder a esa súplica sin más pensamiento, solo con presencia, solo con amor, solo con ese silencio que por fin no castiga, sino que abraza. Modelo mental, de la mente solucionadora a la mente testigo. Durante gran parte de nuestra vida se nos ha enseñado a resolver problemas, resolver dudas, resolver situaciones, resolvernos a nosotros mismos, como si todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos debiera tener una solución, una lógica, una salida clara. Y así, poco a poco, se fue instalando en nosotros un modelo de mente solucionadora, una mente que no descansa hasta entender, hasta acomodar, hasta corregir lo que duele o lo que no encaja. Una mente que necesita explicaciones, causas, estrategias, porque sin eso se siente vulnerable, insegura, amenazada. Y en muchos momentos, esta mente nos ha salvado, nos ha dado estructura, dirección, respuesta, nos ha permitido avanzar, protegernos, ordenar. Pero hay algo que esa mente no puede hacer: sostener lo que no tiene solución inmediata, acompañar lo que simplemente necesita ser sentido, habitar lo que no se puede explicar. Y es ahí donde su función deja de servirnos y comienza a agotarnos, porque no todo puede resolverse, y no todo necesita ser resuelto. Ram Dass lo comprendía profundamente. Para él, la verdadera paz no venía de resolver cada conflicto interno, sino de aprender a mirar, a observar sin poseer, a presenciar sin intervenir, a testimoniar sin querer controlar. Esa es la mente testigo, un espacio interno que no busca cambiar lo que hay, sino estar presente con lo que es, que no necesita respuestas rápidas ni certezas absolutas, porque sabe que muchas veces lo más sanador no es entender,
sino simplemente quedarse. Pasar de la mente solucionadora a la mente testigo no es un proceso intelectual, es un acto de rendición interior, de confianza, de dejar de pelear, de aceptar que no todo se acomoda desde el análisis, sino desde la presencia, que hay emociones que no se disuelven con lógica, sino con compañía, que hay pensamientos que no necesitan corrección, sino silencio, y que el verdadero cambio comienza cuando dejamos de intentar cambiarlo todo. La neurociencia también respalda este giro interno. Estudios han demostrado que, cuando cultivamos la atención plena, cuando entrenamos la mente para observar sin juzgar, se activan regiones cerebrales asociadas con la empatía, la autorregulación emocional y la conexión profunda con el momento presente. No se trata de desconectarse del pensamiento, sino de relacionarse con él de una manera distinta, más amable, más abierta, más consciente. La mente testigo no niega la experiencia, la acoge. No reprime lo que duele, lo escucha. No pretende eliminar lo incómodo, le da espacio, porque sabe que lo que sentimos no es una amenaza, sino una parte viva de nosotros que solo está buscando ser vista, ser validada, ser integrada. En la práctica diaria esto puede verse en los pequeños momentos, cuando aparece un pensamiento doloroso y en lugar de reaccionar, lo observas. Cuando surge una emoción intensa y en lugar de analizarla, la respiras. Cuando algo en ti se agita y en lugar de buscar soluciones urgentes, te quedas en el cuerpo. Sientes tus pies, nombras lo que ocurre y eliges no correr, no resolver, solo estar. Este modelo mental transforma profundamente nuestra relación con la vida, porque deja de poner el foco en cómo arreglar lo que pasa y empieza a preguntarse cómo estar presente con lo que pasa. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no necesitas tener todas las respuestas para sentirte en paz, ya no necesitas controlar cada detalle para confiar, ya no necesitas comprender cada herida para sanarla. A veces basta con acompañarla, con quedarte, con ser testigo. Doughty diría que este tipo de presencia activa una forma distinta de inteligencia, una que no viene de la lógica, sino de la compasión, una que no nace del esfuerzo, sino del silencio. Y cuando esa inteligencia se activa, la mente ya no es enemiga del corazón, se vuelve aliada, se pone al servicio, se ordena desde dentro. Tal vez nunca te dijeron que no estás aquí para resolver tu mente, sino para habitarla con ternura, que no necesitas entenderlo todo para estar bien, que puedes vivir con preguntas abiertas, con emociones inacabadas, con partes de ti que aún no sabes nombrar, y aún así, sentir paz. La mente testigo no es un ideal inalcanzable, es un espacio que ya existe en ti, que aparece cada vez que respiras con presencia, que se manifiesta cada vez que eliges observar sin intervenir, que se fortalece cada vez que dejas de luchar contra lo que sientes, y simplemente lo sientes. Y en esa pausa, en ese acto de presencia pura, en ese instante donde ya no intentas arreglar nada, ahí nace algo nuevo, algo más suave, más hondo, más verdadero. No es la solución, es la paz que no necesita soluciones. Es el testigo que, al mirar sin juicio, comienza a sanar. Sin ruido, sin esfuerzo, solo siendo, solo estando. Solo tú, volviendo a ti. Historia real. Un cirujano cardíaco que solo encontró calma al dejar de querer tener razón. Hay momentos en la vida en los que no basta saber, en los que no basta tener experiencia, lógica, argumentos o títulos. Momentos en los que todo lo aprendido no alcanza para calmar el alma, para silenciar la mente, para habitar el presente con dignidad y ternura. Y a veces es justamente en esas grietas, cuando todo lo que solíamos controlar ya no responde, donde se abre la posibilidad de transformación. James Darty, conocido no solo por sus aportes a la neurocirugía, sino también por su profunda investigación sobre compasión y neuroplasticidad, cuenta una historia que no solo toca la mente, sino el corazón. La historia de un cirujano, un hombre brillante, riguroso, reconocido, un profesional que había dedicado su vida a salvar corazones, pero que no sabía cómo calmar el suyo. Un hombre para quien el conocimiento era seguridad y la precisión un escudo. Todo debía tener sentido, todo debía estar bajo control, todo debía resolverse,
incluso el dolor interno. Durante años, este cirujano vivió desde la exigencia, desde el deber, desde una mente que no paraba de analizar, corregir, demostrar. Cada error era una amenaza, cada imprevisto una traición, y detrás de esa estructura impecable habitaba una tensión invisible, un cansancio silencioso, una tristeza no dicha, hasta que llegó el día en que algo se quebró, no en una operación, no en su carrera, sino en su interior. Fue en medio de una intervención compleja, uno de esos procedimientos donde todo depende de milímetros, donde cualquier decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y sin embargo, en ese instante crucial, sintió algo nuevo, algo que no venía del intelecto, ni de la técnica, ni de la memoria. Sintió una intuición, una certeza que no podía explicar, pero que lo guiaba con claridad, un saber silencioso que emergía desde el cuerpo, desde el corazón, desde un lugar más allá del pensamiento. Y por primera vez, soltó la necesidad de tener razón, de controlar cada variable, de anticipar cada resultado. Se permitió sentir, escuchar, confiar, no en una fórmula, sino en ese espacio interno donde todo se alinea cuando dejamos de luchar. Y la operación fue un éxito. Pero lo más importante no fue el resultado clínico, fue lo que ocurrió después. Esa experiencia marcó un antes y un después, porque no solo cambió su forma de operar, cambió su forma de estar, de habitar su cuerpo, de relacionarse con sus pensamientos. Descubrió que detrás de su obsesión por tener razón había miedo, miedo a fallar, miedo a perder respeto, miedo a no ser suficiente, miedo a sí mismo, y entendió que para sanar tenía que dejar de defenderse de su propia humanidad. Desde entonces comenzó a integrar prácticas de atención plena, de respiración, de compasión, no como técnicas, sino como rituales de reconexión. Ya no buscaba controlar cada aspecto de su entorno, ahora buscaba habitarse, no desde la exigencia, sino desde el permiso de no saber, de equivocarse, de sentir, de ser. Lo curioso fue que al soltar la necesidad de perfección, su desempeño no disminuyó, al contrario, su presencia se volvió más fina, su intuición más aguda, su conexión con los pacientes más humana. Descubrió que la calma no era una amenaza a la eficacia, era su fundamento, que el control absoluto era un mito y que soltarlo no era perder, sino ganar profundidad. Esa historia no es solo de un cirujano, es la historia de muchos, de quienes crecimos creyendo que solo valemos cuando tenemos respuestas, cuando hacemos todo bien, cuando no fallamos. Pero la vida no pide perfección, pide verdad, y la verdad muchas veces aparece cuando dejamos de querer tener razón. Cuando por fin soltamos la lucha por controlar cada pensamiento, cada emoción, cada resultado, emerge algo más sabio, algo que no se aprende en libros ni en carreras, algo que se siente cuando nos rendimos con amor, cuando dejamos de exigirnos tanto, cuando permitimos que la vida nos atraviese sin tanta defensa, sin tanto juicio, sin tanta necesidad de demostrar. Tal vez en el fondo ese sea el verdadero giro, pasar de ser quien necesita estar en lo correcto a ser quien puede estar en paz, incluso en medio de la incertidumbre, incluso sin tener todas las respuestas, incluso con miedo. Y si ese cirujano pudo abrirse a ese cambio, tal vez nosotros también podamos, no por obligación, no por técnica, sino por amor, porque en algún momento entender deja de ser suficiente y empieza la verdadera medicina: soltar, confiar, habitar, respirar y permitir que, aunque la mente no entienda del todo, el corazón sí sepa qué hacer, sin lucha, sin prisa, solo siendo, solo estando, solo verdad. El silencio no es ausencia de pensamiento, es el espacio entre ellos. Existe una idea muy extendida y profundamente equivocada de que la calma mental solo llega cuando la mente está completamente vacía, como si el silencio interior fuese una sala blanca, pulcra, sin rastros de pensamientos, sin ruido alguno, sin movimiento. Pero esa imagen, aunque tentadora, no es real. Y más aún, puede volverse un obstáculo, una fuente de frustración. Porque mientras intentamos no pensar, mientras luchamos contra cada pensamiento que aparece, generamos más tensión, más ruido,
más resistencia. El verdadero silencio no es la eliminación del pensamiento, es la relación que cultivamos con él. Es el espacio que se abre entre una idea y otra. Es esa brecha sutil donde no hay juicio, ni prisa, ni necesidad de intervenir. Solo presencia, solo testimonio, solo ser. James Dory ha compartido muchas veces cómo este tipo de silencio puede ser entrenado, no a través del esfuerzo, sino de la compasión. No desde la represión, sino desde el acompañamiento. Porque en lugar de pelear con la mente, lo que proponemos es mirarla con ternura. Reconocer que los pensamientos no son enemigos, son solo voces pasajeras. A veces vienen del miedo, otras del deseo. A veces son ecos del pasado, otras anticipaciones del futuro. Pero siempre, siempre están buscando algo. Y ese algo, en el fondo, es presencia. Cuando dejas de identificarte con cada pensamiento, cuando observas sin aferrarte, cuando sientes sin necesidad de entender todo, entonces aparece una sensación nueva, un silencio que no es vacío, es plenitud sin ruido. Es como estar en el centro de una tormenta sin dejar de ser cielo. Todo gira, todo pasa, pero tú permaneces. La neurociencia ha comenzado a estudiar este fenómeno, y lo que revela es fascinante. Durante los estados meditativos, cuando la mente entra en modos de observación sin juicio, ciertas áreas cerebrales vinculadas al yo narrativo disminuyen su actividad. Es como si el cerebro soltara, por un momento, la necesidad de contarse historias. Y ese descanso neurológico abre un campo de regeneración, de integración, de claridad. Pero más allá de los estudios, hay algo que el corazón ya sabe, que el alma ya intuye, que no es necesario eliminar los pensamientos para encontrar paz. Solo necesitamos cambiar nuestra forma de estar con ellos. No ser arrastrados, no ser invadidos, no ser dirigidos. Solo ver, solo respirar, solo permitir. Ram Dass hablaba de ese espacio como el lugar donde nace la verdadera transformación. Porque cuando dejamos de luchar con lo que pensamos, abrimos un portal hacia lo que sentimos. Y lo que sentimos, si lo sostenemos con presencia, tiene el poder de mostrarnos lo que somos, sin máscaras, sin etiquetas, sin exigencias. Ese silencio entre pensamientos es como una grieta por donde entra la luz. No brilla todo el tiempo, no siempre es evidente, pero está ahí, disponible, esperando a que dejemos de correr, a que dejemos de intentar controlar la experiencia, a que simplemente nos detengamos y escuchemos. Puede que tardes minutos en sentirlo, puede que no aparezca en el primer intento, pero eso no importa, porque el silencio no es una meta, es una consecuencia de la ternura, de la paciencia, de la rendición. Cuando la mente deja de resistirse al presente, el silencio llega, no como una ausencia, sino como una presencia más profunda que cualquier palabra. Y ese silencio tiene forma, tiene ritmo, tiene cuerpo. Se parece al momento en que exhalas con alivio, al instante en que dejas caer los hombros, a la mirada que se suaviza, a la pausa que se siente en el pecho. No necesitas buscarlo, solo necesitas recordarlo, porque ya lo conoces, lo has sentido en momentos de belleza simple, en el abrazo de alguien que no te juzga, en la luz suave del amanecer, en la música que te traspasa, en el instante justo antes de dormir. Ahí donde la mente no se fue, pero tú ya no la sigues. El silencio entre pensamientos no es algo que se alcanza, es algo que se permite, y cuando se permite, se revela, como un lago profundo, como una raíz que sostiene, como una verdad que no necesita ser dicha, porque ya se siente, porque ya está, porque ya eres tú, en calma, en presencia, en casa. No se trata de eliminar pensamientos, no se trata de vencer la mente ni de convertirnos en expertos del silencio. Se trata de algo mucho más simple y más profundo, aprender a vivir con ternura hacia lo que somos, hacia nuestra historia, hacia nuestras contradicciones, hacia esa parte de nosotros que incluso cuando intenta estar en calma, se enreda en sus propios hilos.
porque todos en algún momento hemos sentido que pensamos demasiado, que el ruido interno nos aleja de lo esencial, que no logramos estar realmente aquí. James Doughty lo dice con claridad. Una mente entrenada en compasión se silencia no porque no tenga pensamientos, sino porque no se identifica con ellos. Esa es la clave. No vaciar, sino desidentificarse. No huir del pensamiento, sino soltar la necesidad de ser ese pensamiento. Cuando entendemos esto, algo se libera, de verdad, porque ya no luchamos con la mente, ya no buscamos controlarla como si fuera un enemigo. La miramos, la comprendemos, la acompañamos, y en ese gesto el pensamiento pierde poder, el juicio se disuelve, la autoexigencia se transforma en cuidado. Ram Dass, con su sabiduría dulce y radical, lo decía de otra forma. No necesitas arreglar tu mente, solo necesitas dejar de darle el trono. Y qué alivio es escuchar eso. Qué descanso es saber que no tenemos que corregirnos a cada paso, que no hay que perfeccionar cada rincón, que no todo necesita una respuesta, que podemos sentarnos con lo que hay, respirarlo, sentirlo, honrarlo sin necesidad de convertirlo en otra cosa. Porque el camino no es hacia afuera, es hacia adentro, hacia ese lugar donde no se trata de tener razón, ni de saber más, ni de hacerlo todo bien. Se trata de volver al cuerpo, volver al presente, volver al corazón. Y allí, en ese regreso, encontrar lo que tanto habíamos buscado en el pensamiento. Un espacio seguro, una sensación de pertenencia, una calma que no depende de que todo esté bien, sino de estar con lo que es. Quizás ese es el verdadero significado de calmar la mente, no silenciarla a la fuerza, sino devolverle su lugar natural, al servicio del momento, al servicio del alma, al servicio de lo que siente sin explicaciones. Y cuando logramos esto, aunque sea por unos minutos, algo en nosotros se ordena. La respiración se vuelve más profunda, la mirada más suave, el corazón más disponible. Una mente tranquila no es una mente vacía, es como un lago profundo. Lo que llega se refleja, pero no se retiene, no porque no importe, sino porque ya no hay apego, porque lo que aparece no toma el control, porque hay algo más hondo que lo sostiene. Y ese algo eres tú, no el tú que piensa, el tú que observa, que respira, que se permite. Entonces quizá no necesitamos cambiar tanto. Tal vez no se trata de encontrar la técnica perfecta ni el método infalible. Tal vez lo que necesitamos es un poco más de coraje. El coraje de regresar a la hora con coraje y ternura. Es lo que acontece cuando dejas de pelear, cuando sueltas la necesidad de arreglarte, cuando por fin te das permiso de ser. Sin más, sin menos. Solo tú, aquí, ahora, presente y en paz.